Bueno, ¿cuál parámetro es de los más importantes o el más importante, además de la corriente, que debemos de conocer precisamente para sustituir o escoger un diodo rectificador? ¿Qué ventajas nos da un rectificador 1N4007 como este sobre un rectificador 1N4006? Perdón, 5406. 1N5406. Ahí está, 1N5406. ¿Qué ventajas tendrá? Bueno, la ventaja principal en este caso es un parámetro que se llama voltaje de pico inverso. ¿Sí? El voltaje de pico inverso precisamente nos va a decir cómo escoger o cuál diodo escoger dependiendo la aplicación de rectificación, dependiendo también el voltaje de línea. Aquí en México tenemos un voltaje de línea residencial de 120 volts, pero también contamos algunas instalaciones de tipo, pues ya más grandes, ya no residenciales, a lo mejor un caserón o a lo mejor una residencia grande, de esas de las Lomas o del Pedregal, o en su caso una fabriquita, un taller, ya puede tener una línea bifásica o incluso una línea trifásica donde manejemos voltajes de entre fases de 220 volts, ¿no? Aquí en México. En el extranjero, en otros países, pues se manejan incluso voltajes iguales a los de aquí de México o incluso superiores en líneas domésticas, como es el caso de los 220, ¿sí? Como es, me parece, a lo mejor Argentina o algunos países de Sudamérica o en Europa, donde se manejan también los 220. Al menos en México y en Estados Unidos, pues manejamos residencial o doméstico de 120 volts. Y eso tiene mucho que ver precisamente el tipo de rectificador que debemos de utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar primero con definir qué es un rectificador. Y un rectificador, pues es un diodo, principalmente, lo vamos a manejar como un diodo, ¿sí? Es un diodo que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente directa, en este caso pulsante, ¿sí? ¿Ok? En corriente directa pulsante, ¿sí? Eso es lo que hace un diodo, convertir la corriente directa en corriente directa pulsante. Entonces, vámonos aquí al hacer el dibujito y pues en este caso, la corriente alterna, pues, ustedes saben que es una señal de tipo senoidal, ¿sí? Es una señal tipo senoidal, es una función tipo seno, ¿sí? Seno de X. Cuando nosotros conectamos aquí o le introducimos esa señal al diodo, el diodo en su polarización, aquí vamos a tener el ánodo, la parte positiva, y el cátodo es la parte negativa, ¿sí? Aquí está el eje cero, ¿sí? Y como es una función senoidal, precisamente surge desde cero a un voltaje pico, ¿sí? Que sería aquí un voltaje pico positivo, y por acá tendríamos un voltaje pico negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el diodo va a dejar pasar todos los valores positivos a partir, o sea, voltajes positivos o mayores o iguales a 0.7 volts.
Recuerden que es un diodo de silicio, ¿sí? Entonces, aquí el resultado a la salida de este diodo, pues vamos a tener precisamente, este es este voltaje y esto es tiempo. El tiempo se mide en segundos, al igual que aquí. Este es voltaje, tiempo, en segundos. Este es voltaje, este es tiempo en segundos. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, aquí voy a tener como resultado un pulso positivo. ¿Sí? Pero mi diodo, cuando esté polarizado así, de repente le van a llegar voltajes negativos. Entonces el diodo aquí va a presentar alta impedancia, ¿sí? Lo que llamamos alta resistencia o alta impedancia. Entonces se va a comportar como si fuera un switch abierto. No va a dejar pasar los valores negativos. Entonces, por lo tanto, el tiempo que dure este semiciclo, ¿sí? Negativo, pues aquí vamos a tener la señal precisamente en cero, ¿sí? Vamos a tener cero, ¿ok? Hasta que la semionda positiva pues se vuelva a presentar, ¿no? Vamos a tener otra semionda positiva, ¿sí? A esto le vamos a llamar voltaje directo o voltaje directo pulsante. Pulsante de media onda. Y precisamente este voltaje le vamos a llamar voltaje pico inverso. Cuando se polariza al revés un diodo, pues hay riesgo de que este diodo se dañe, se eche a perder precisamente cuando nosotros tenemos un voltaje de pico inverso. Si nosotros metemos un voltaje RMS, que es el medido con el multímetro de 120 volts, ¿sí? El voltaje pico, ustedes saben que es 120 por 1.4142. Aproximadamente, pues va a ser este, aproximadamente los 170 volts, ¿sí? Entonces, yo debo de escoger el diodo rectificador cuyo, cuyo voltaje pico inverso máximo sea superior a estos 170 volts, ¿sí? Entonces me voy a la hoja de datos, al datasheet, para eso sirve el datasheet, y aquí buscamos en estos rangos máximos y características eléctricas, este parámetro que dice maximum recurrent peak reverse voltage, voltaje de polarización inversa, pico, voltaje pico de polarización inversa recurrente, ¿sí? Máximo, el máximo que va a aguantar. Entonces yo no voy a escoger el 1N5400, ni el 1N5401, ni el 1N5402, porque está muy pegado a los 170 volts. Voy a buscar un 1N5404, que ese ya me protege más, siempre y cuando esté trabajando con un voltaje de entrada de 120 volts. ¿Ok? Y en el caso de tener un voltaje mayor a 120 volts, en este caso de 220, entonces tendría yo que escoger un 1N5407 o el 1N5408, que ya me protege hasta 1 kilovolt. Yo escogería en este caso, aquí en México, para que esté más o menos protegido mi circuito, los 600 volts pico, debido a que existen efectos transitorios en la corriente, ¿sí? Entonces, regresamos al dibujo y a veces hay variaciones, hay armónicas, hay ruidos, y esos ruiditos pues pueden ser letales para nuestros aparatos. Por eso se dañan los aparatos a veces en la madrugada, se quedan conectados y alguien afuera en la calle
pasa con un camión muy ruidoso o ruidoso en el sentido eléctrico, le da el llavazo para encender el camión o el transporte, el bus, y en ese momento se genera por inducción en las líneas aéreas de distribución pues, los picos, y en ese momento esos picos se trasladan a nuestro diodo y nuestro diodo pues puede dañarse, puede abrirse, puede quemarse, porque estamos superando el voltaje de pico inverso. Por eso es tan importante ese parámetro. Ese voltaje de pico inverso, ¿sí? Lo vamos a definir entonces como sigue, ¿sí? El parámetro más importante, además de la corriente máxima en polarización directa de un diodo rectificador, es el voltaje máximo de pico inverso, ¿sí? Que representa el voltaje que va a resistir el diodo en su función de rectificador, ¿sí? Cuando esté expuesto a al voltaje en polarización inversa. O sea, en este caso, el semiciclo sería el semiciclo negativo. Entonces, por esa razón es tan importante no fijarnos tanto en el tamaño del diodo, sino en la especificación del voltaje de pico inverso. Por ejemplo, tiene 600 volts de pico inverso y este 1N 4007 tiene 1000 volts de pico inverso. Yo escogería, si es una aplicación de baja corriente, este diodo 1N 4007 sobre este diodo 1N 5406, a pesar del tamaño.